Hola, hola, buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días, licenciado. Buenos días. Qué bueno que podemos de nuevo reunirnos por medio de la tecnología a través de estas sesiones virtuales para poder aprender. Recuerden que ustedes están en un esfuerzo constante de aprendizaje y nosotros como profesores somos como ayuda, un guía, un tutor, una herramienta más de aprendizaje. Pero los artífices, la, el principal responsable del aprendizaje es usted mismo o usted misma. Con eso en mente, nosotros recibimos indicaciones de la decanatura de colocar algunos materiales, algunos textos, algunas disposiciones legales para que ustedes las puedan estudiar, de preferencia antes de la sesión virtual. Y de esta manera, en la sesión, poder resolver cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier interrogante, cualquier pregunta que ustedes puedan tener a partir de las cosas que han leído. Entonces, por eso siempre yo doy un tiempo para que ustedes, si tienen alguna pregunta, la puedan formular. Así que les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna interrogante, algo que no ha podido comprender y desea que se le amplíe? Bueno, creo que Liz, sí, sí, le escucho, dígame. disculpe, sí, yo tenía la duda respecto, vaya, como el tema de esta semana es sobre los sujetos que intervienen, ¿verdad? Correcto. Dentro de este quehacer notarial. Entonces, yo sí tengo la duda, como la diferencia que existe entre otorgante y lo que es compareciente, porque no sé si vienen siendo lo mismo o cómo es, que tal vez me pudiera aclarar esta duda. Muy bien, gracias por su pregunta, porque efectivamente tiene que ver con los aprendizajes de esta semana. Y es que sabemos que el notario es como el principal protagonista o el principal agente de la función pública notarial, de la función del notariado. Por eso se llama así, notariado, como función pública. Sin embargo, aunque es el principal, no es el único, ¿verdad? Ya que sabemos que en la ley de notariado, específicamente en el artículo 5, también se dice que los jefes de misión diplomática, los cónsules generales, los cónsules y los vicecónsules también podrán ejercer las funciones de notario. Ahora bien, una cosa es el que autoriza el instrumento, el delegado del Estado que da fe, o en el caso de los agentes diplomáticos o consulares, ellos sí son funcionarios públicos, a diferencia del notario. Entonces, además del que autoriza, es decir, del fedatario, por supuesto que hay otras personas que también intervienen en las actuaciones notariales. Y es aquí donde entra en juego no solo el término compareciente o su plural comparecientes, sino también un término muy afín, muy identificado con él, que es el término otorgante o su plural otorgantes.
Y de ya les anticipo que en sede notarial también intervienen personas en calidad de testigos. Y hay una subclasificación de los testigos, que la vamos a ver en su momento, pero que les anticipo que hay testigos instrumentales y testigos de conocimiento. También pueden intervenir en sede notarial en calidad de peritos algunos profesionales que no necesariamente son de las ciencias jurídicas o del derecho. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de un ingeniero civil, de un ingeniero topógrafo o de un técnico en topografía que perfectamente puede y de hecho interviene en actuaciones notariales relacionadas con remediaciones de inmuebles, por ejemplo. Se me ocurre también el caso hasta de un médico, de un profesional de la medicina, que también bajo ciertas circunstancias podría intervenir en actuaciones notariales, aunque obviamente resulta un poco más raro, pero vamos a ver que hay posibilidad de que un médico pueda también intervenir como perito. Ah, entonces, contestando concretamente a su pregunta, a veces el compareciente también es otorgante. A veces. Eh, Quizás en una mayoría, en una mayor proporción. El compareciente, repito, también es otorgante, pero a veces no. Es decir, a veces solo se es compareciente, pero no otorgante. Y el ejemplo por excelencia de un compareciente que no es otorgante es el de un apoderado. Es decir, una persona que ha recibido un mandato para poder representar en esa actuación notarial a otra persona. Entonces, el notario hace comparecer ante sus oficios a un apoderado. Y el apoderado, en ese caso, es el compareciente. Pero el otorgante, o sea, aquel en cuyo patrimonio o en cuya esfera subjetiva se radican las consecuencias de esa actuación notarial, obviamente que no es el apoderado, sino que es el poderdante. Entonces, el poderdante sería, en ese caso puntual, el otorgante. Y el apoderado sería el compareciente. Ahora, me gustaría preguntarles si lograron comprender la diferencia entre compareciente y otorgante. Pueden en casos como este alzar la mano indicando, aunque no estén pidiendo el uso de la palabra, pero como una indicación de que sí han comprendido, porque si ustedes no me dicen, yo no voy a, digamos, a poder captar. Incluso hay también aquí, no necesariamente una manito, sino que veo que hay también un pulgar levantado como de like, hasta un aplauso, una risa, una sorpresa y hasta un corazón. Corazones, no. Vaya, entonces podemos utilizar también no necesariamente la mano, sino alguno otro de estos gestos, ¿verdad? Como la like, el pulgar. Ok, bien. Sí, Sí, solo en esos casos puede ser compareciente. Solo perdón, en ese ejemplo. no le ¿Me escuché, escucha? no le escuché la pregunta, repítala Sí, por solo favor. en el ejemplo que dio se puede ser compareciente. Sí, o sea, en ese caso es Ajá. compareciente, Sí. el apoderado. Y el poderdante, que sería el otorgante, no es compareciente.
porque físicamente no comparece. Aunque podríamos extremar la figura de la representación diciendo que compareció, pero no en persona, sino por medio de su apoderado. Pero si lo analizamos bien, el compareciente es el apoderado, no él, en el caso, repito, de un poder, que por cierto no es el único ejemplo que se puede formular. Imagínense, vaya, imagínense que en un acto jurídico haya, digamos, necesidad de que intervenga o actúe una persona natural incapaz. Dentro de esta categoría de persona natural incapaz, ¿a quiénes podemos mencionar? ¿Qué ejemplos conocen ustedes de persona natural que según la ley es incapaz? Los menores de 18 años, también aquellos que tengan una incapacidad física, los sordos, mudos. Muy bien, muy bien. El último de sus ejemplos, el de los sordos o mudos, habría que, como quien dice, limitarlo a ese tipo de incapacidad física, ¿verdad? Porque de repente podríamos encontrarnos con otros casos de incapacidad física que no necesariamente incapacitan legalmente, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tal vez ande en silla de ruedas, tiene una incapacidad física para movilizarse por sí misma, pero no necesariamente le afecta su capacidad para obligarse, para contratar, para actuar en la vida jurídica. Pero sí, tiene mucha razón al darnos como ejemplo el de los menores de 18 años de edad y el de aquellos que, habiendo cumplido esa edad, digamos que son sujetos a una guarda que le es confiada por lo general a sus mismos padres, aunque no necesariamente, ya que otras personas diferentes podrían ser nombradas por un juez de familia como encargados de la custodia, de la administración de los bienes y de la representación legal de estas personas, a pesar de ser mayores de 18, pero por esa incapacidad de sordomudez o la incapacidad mental, es decir, el no comprender sus acciones, entonces se les protege con esta, llamémosle, medida protectora, como lo es la declaratoria de incapacidad. Entonces, en el caso de que un acto, una declaración o un contrato deba ser autorizado por una persona de estas, entonces, ¿quién creen ustedes que comparece ante el notario? ¿La persona natural incapaz o sus representantes legales? ¿Qué piensan? Sería el representante legal. Así es, definitivamente. Si nosotros como notarios hiciéramos comparecer directamente a la persona natural incapaz, obviando que necesita que el acto sea otorgado por medio de sus representantes legales, estaríamos incurriendo en una infracción al ejercicio del notariado, porque eso eventualmente daría lugar a la nulidad del acto o contrato. Entonces necesariamente tendrían que actuar por medio de sus representantes legales. Ahora bien, en ese contexto, ¿quién sería el otorgante y quién sería el compareciente? Es un ejemplo similar al que ya les di de el apoderado. El otro caso
es el de una persona jurídica. Recuerden que las personas jurídicas son entes ficticios, pero a pesar de esa inexistencia física, porque son entes ficticios, ellos tienen capacidad, es decir, las personas jurídicas tienen capacidad para contratar, para obligarse, para adquirir derechos y para ejercerlos. Pero como es una ficción legal la que se da en el caso de las personas jurídicas, al no tener una existencia corporal o biológica o física como la tenemos nosotros, personas naturales, entonces en la vida jurídica las personas jurídicas actúan por medio de sus representantes legales también. Y fíjense que esto no carece de importancia, todo lo contrario, es algo que debemos conocer, que debemos estar muy familiarizados. Yo no puedo, porque escapa de los alcances de una sesión como esta, darles una lista de todas las personas jurídicas que existen y cómo es que actúan, o en otras palabras, quiénes son sus representantes legales. Alguna pauta les puedo dar, porque dentro de ese universo de las personas jurídicas, el Estado mismo es una de ellas, el Estado mismo. Los municipios, de repente, a usted como notario, le va a llegar a alguien diciéndole que va a contratar con, o que uno de los contratantes es un municipio. Ahora, yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿saben ustedes quién representa legalmente a un municipio? El síndico. Bueno, gracias por su opinión. Fíjense que para poder determinar a ciencia cierta quién es el representante legal de un municipio, necesitamos abocarnos a un cuerpo normativo, que en este caso es el Código Municipal. Entonces, yo les invitaría, para poder, digamos, encontrar una respuesta acertada a esta pregunta, que ustedes consulten en el Código Municipal. Allí van a aprender cuál es el rol que tiene cada uno de los integrantes de los consejos municipales, comenzando con el alcalde, continuando con el síndico, siguiendo con los concejales o regidores y los demás cargos que puedan haber ahí, como el secretario o algo así. Entonces, yo les invitaría, para tener una respuesta exacta a preguntas como esta, buscar en el cuerpo normativo que corresponda. En el caso de los municipios, pues el Código Municipal. Otro caso de personas jurídicas que es muy común es el caso de las sociedades. Sociedades que a partir de cierta época solo son mercantiles. Antes existían sociedades civiles, pero estas desaparecieron y solamente hay sociedades mercantiles. Ese es otro ejemplo de personas jurídicas que, por no tener una existencia física o biológica, actúan por medio de sus representantes legales. Por regla general, lo que nosotros tenemos que hacer para descubrir quién es el representante legal de una sociedad es leer la escritura de constitución y pedir también a la persona interesada en esta gestión que nos comparta la credencial debidamente inscrita del representante legal. Las personas jurídicas tienen una ventaja, y es que fácilmente pueden conferir poderes, y en este sentido se da lo que también se da con las personas naturales, es decir, que pueden perfectamente en actos específicos
comparecer o, mejor dicho, ser representadas no necesariamente por el representante legal, sino por representantes voluntarios o convencionales, porque nace de un contrato de mandato, que son precisamente los apoderados. Entonces, ahí en ese orden de ideas, repito, necesitamos nosotros asegurarnos con la credencial debidamente inscrita, con el poder debidamente inscrito, con la escritura de constitución debidamente inscrita y a veces con escritura de modificación, porque se van a encontrar con sociedades que en algún momento de su existencia han hecho modificaciones o reformas o cambios en sus estatutos, es decir, en sus normas que las rigen como tales. Y entonces también necesitamos eso. Entonces, a lo que quiero llegar es a que en casos como estos que he estado comentando con ustedes, no es lo mismo y es perfectamente diferenciable el compareciente del otorgante. Hay en el Código Civil algunas normas específicas relacionadas con los poderes. Y estas normas me gustaría que las pudiéramos analizar. Vamos a ver si puedo. Aquí tenemos el Código Civil. Vamos a ver si podemos consultar en el Código Civil algunos artículos que hacen referencia a los poderes que nos van a presentar en sede notarial. Y por eso voy a pedirles que los podamos leer, comenzando con el 1902. Y le voy a pedir a Arely que nos ayude a leer, por favor. Si quiere que haga la letra un poquito más grande, con mucho gusto. Hola Lid, creo que sí está bien. Vaya. Dice en el artículo 1902. Ok, el mandato para vender, hipotecar o constituir cualquier derecho real o personal en inmueble deberá constituirse por medio del poder especial o en un general con cláusulas especiales, en lo que se determina el inmueble o inmuebles que sean objeto del contrato y se autorice el mandatario para recibir el precio o cantidades de dinero procedentes de esos actos. Si la venta no fuera al contado, se expresará en el poder el plazo máximo que podrá concederse el mandatario. Muy bien, gracias. Yo creo que aquí que podrá conceder el mandatario, correcto. Fíjense cómo el Código Civil, cuando regula el contrato de mandato, incluye algunos mandatos, llamémosle concretos, como en este caso el mandato para vender, el mandato para hipotecar, el mandato para alquilar, porque el arrendamiento constituye un derecho personal en inmuebles. Entonces, un mandato para dar en alquiler un inmueble también requiere esto que menciona el artículo 1902: vender, hipotecar, constituir cualquier derecho real, el derecho real de uso o habitación, el derecho real de ¿cómo se llama? Servidumbre pasiva en este caso, ¿no? Porque la servidumbre activa estaría en poder del acreedor, pero para constituir una servidumbre en un inmueble, porque la servidumbre es un derecho real, el derecho real de usufructo, es decir, si de repente alguien desea constituir el derecho real de usufructo, pues igual
En un inmueble, por supuesto, en un inmueble, porque aquí dice en inmuebles. Entonces, ese mandato, esa facultad, esa autorización o ese poder, como le llamamos, tiene que ser un poder especial. O se admite también que el poder sea general, pero debe contener una cláusula especial. Si fuera un poder general, tiene que llevar una cláusula especial. Ahora, ¿qué es lo que debe incluirse en este poder especial o en esa cláusula especial dentro de un poder general? Aquí está. Tiene que determinarse el inmueble o inmuebles que serán objeto de ese contrato, de esa venta, de esa hipoteca, de esa servidumbre, de ese usufructo, de ese uso o habitación, de ese arrendamiento, de ese comodato, si ese fuera el caso. Porque el comodato y el arrendamiento constituyen, repito, derechos personales. Y aquí habla de cualquier derecho real o personal. O sea, no se limita a los derechos reales, sino también a los derechos personales. De ese inmueble que será objeto de ese contrato tiene que estar determinado. Ahora, la determinación consiste en una individualización suficiente. Así entendámoslo. Es decir, se tiene que individualizar el inmueble o los inmuebles de tal manera que no quepa duda de la intención del poderdante. Es decir, no es lo mismo que le autoricen vender el inmueble identificado como el lote número 3 del polígono H de la notificación La Esperanza, a que le digan que puede vender el lote identificado con el número 5 del polígono H de la notificación La Esperanza. Es decir, porque estaría cambiando el número del lote. Entonces no es lo mismo, porque un lote es una cosa y el que está a la par es otra cosa, aunque tengan la misma capacidad superficial, pero son lotes distintos. Entonces, la determinación, repito, implica una descripción suficiente del inmueble o inmuebles. Y esa descripción incluye, por supuesto, su número de registro, es decir, el dato de la inscripción registral, su naturaleza, si es rústico o urbano, su ubicación geográfica, dónde está ubicado el inmueble, su capacidad superficial o área, es decir, ¿cuánto es? Pues es media manzana, son 200 metros cuadrados, son 400 metros cuadrados, es decir, ¿cuánto es lo que el inmueble tiene de área? ¿Por qué no? Su descripción, tal como aparece en el antecedente, con quién colinda por los diferentes rumbos, cuánto mide por cada rumbo, es decir, una determinación del inmueble. Tal vez datos más, datos menos, digamos, pero en cuanto no haya duda, vamos a entender que está determinado. Ahora, ojo, estamos hablando de un poder para que un inmueble pueda, digámoslo así, verse afectado. Y se afecta cuando se enajena, se afecta cuando se hipoteca, se afecta cuando se grava con algún derecho real distinto de la hipoteca, se afecta cuando se arrienda porque ya no puede disponer de él su propietario, se afecta cuando se da en comodato por la misma razón, es decir, cuando el inmueble se verá afectado. Pero no aplica
esta determinación cuando de lo que se trata es de beneficiar al poder dante. Ejemplo, un poder para adquirir bienes, para adquirirlos, no necesita esa determinación. Es decir, basta con que se diga en términos generales que autoriza a su apoderado para que en su nombre y representación adquiera a cualquier título, ya sea gratuito u oneroso, ya sea por compra, por donación, por permuta, por dación en pago, por adjudicación, que adquiera bienes en su nombre y representación. Entonces, allí sí no es necesario que se especifique cuáles son los bienes que estaría adquiriendo el poder dante por medio de su apoderado. En ese caso no, porque no está afectando el patrimonio del poder dante. Espero explicarme en esta parte. Y como siempre, si a medida yo estoy intentando explicar, ustedes tienen alguna pregunta, no tengan ni la menor duda en formularla. Y fíjense qué interesante. Si se autoriza a alguien... Sí, le escucho. A mí me queda duda con eso de que en estar afectando el patrimonio del poder dante. Es que como estoy con mi niña también, hay disculpe, pero está afectando el patrimonio del poder dante. ¿En qué sentido? Porque no Vaya. Vaya, mire, usted se va para Estados Unidos y tiene varios terrenos que están a su nombre. Y usted deja un poder para que le administren sus bienes. Solo para eso, para que se los administren. Con ese poder viene su apoderado, su apoderada, y vende los terrenos que usted tenía. Cuando usted regresa, ¿con qué se encuentra? Con que ella no tiene lo que le había dejado en la Entonces se ve afectada en su patrimonio. Sí. Y usted está legitimada para hacer un reclamo judicial sostenible y totalmente justo al decir, mira, es que yo no te autoricé para vender, yo te autoricé para administrar, que son cosas totalmente diferentes también. Entonces, si su voluntad hubiera sido que se vendieran sus terrenos, tendría que haber dejado un poder especial o un poder general con cláusula especial en el que se determinaran los inmuebles que serían objeto de esa venta. Y lo que se dice de la venta se aplica a otros derechos reales o personales sobre esos inmuebles. Igual, usted puede venir y encontrar que sus terrenos están arrendados, es decir, se dieron en alquiler o en arrendamiento. Entonces sucede lo mismo. Es decir, según este artículo 1902, el poder tenía que haber sido especial y, en todo caso, determinarse el inmueble o inmuebles que serían objeto de esos arrendamientos. Aquí se habla también de que se tiene que autorizar al mandatario para recibir el precio. Es decir, es otro requisito. Se tiene que autorizar al mandatario para recibir el precio. Y si la venta, en el caso de la venta, no fuere cash, entonces en el poder tiene que expresarse el plazo máximo que el mandatario o apoderado podrá conceder al comprador. El plazo máximo para pagar el precio. Es decir, cuántos meses o años o semanas o días, qué sé yo, le puede dar como plazo máximo. Entonces todas estas son como algunas condiciones o algunos requisitos que debe reunir el poder para ejecutar estos actos. Entonces cuando yo hablaba de que
el poder este hace referencia a vender, hipotecar o constituir un derecho real o personal sobre inmuebles, es porque son actos, repito, que, ¿cómo es la palabra? Perjudican o disminuyen o hacen que el patrimonio sea menor del poder dante. Entonces, por eso es de que si fuera lo contrario, si fuera para enriquecer el patrimonio del poder dante, entonces no habría, repito, necesidad de esa determinación, de esa especificación en los inmuebles. Bien, ¿alguna otra pregunta que puedan tener? Dígame. Usted decía que me quedé en esa parte donde dijo que si no afectaba el patrimonio del poder dante, entonces ¿qué se hacía? También un poder general. Porque usted dijo que si no se afectaba el patrimonio, que si se afectaba el patrimonio tenía que ser uno especial o uno general con cláusula especial. Pero en el caso de no afectar el patrimonio del poder dante. En el caso de no afectarlo, siempre se requiere una facultad especial, pero no es necesario determinar el inmueble o los inmuebles o los objetos que se van a adquirir. Por ejemplo, el poder para comprar puede decir, por vía de ejemplo, cláusula especial. Autoriza a su poder dante, perdón, a su apoderado, porque el que da el poder es el poder dante. Autoriza a su apoderado para que en su nombre y representación, y como si él mismo lo hiciera, pueda adquirir toda clase o todo tipo de bienes a su nombre. Y como ya se los expliqué, sean estos rústicos, urbanos, raíces, muebles, a cualquier precio y a cualquier título. Es decir, ahí no hay necesidad de especificar, de determinar el inmueble con sus medidas, con su número de registro, con su capacidad superficial, con su ubicación. Ahí no es necesario, porque en ese caso, repito, no se trata de disminuir el patrimonio, sino de incrementarlo. Ahora, lo otro, y es bueno que ustedes lo sepan de una vez, es que todos estos son requisitos legales que van a ser utilizados o argumentados o, digámoslo así, van a servir de base para un reclamo, siempre y cuando haya una parte perjudicada que, digámoslo así, intente una acción de, qué sé yo, de indemnización de perjuicios o una acción de nulidad. Porque recuerden que en materia de poderes también existe lo que se conoce como la ratificación de lo actuado. Es decir, en materia de representación, podría ser que aquel en cuyo nombre se actuó esté de acuerdo con lo que se hizo en su nombre y no presente ningún reclamo y no presente ninguna demanda o ninguna exigencia. En ese caso, él estaría ratificando lo actuado. Y eso también es perfectamente válido, porque todo esto mira el interés particular de las personas. Y los derechos que se constituyen en virtud de estas normas son perfectamente renunciables o digámoslo así, transables o conciliables, porque estamos hablando otra vez de derecho privado, en donde lo que se busca es garantizar el interés particular de los que intervienen,
no estamos aquí ante normas de derecho público, que son estricto cumplimiento, no. Entonces, con eso en mente, si al regresar usted de su viaje descubre que le han vendido todos sus terrenos y usted busca a su apoderada y le pregunta, mira qué pasó, no, fíjate que me dieron buen precio, ahí te tengo la plata bien guardadita hasta con intereses, y usted dice, ah, bueno, está bien, ve qué chivo, y usted no le ve problema a eso. Entonces, ¿de dónde va usted a reclamar si no quiere? Esto no opera de pleno derecho, automáticamente, ipso facto, y no, que como el poder, no. O sea, ahí, obviamente, si no hay queja, si no hay acción, no hay proceso. Entonces no habría, como que dice, motivo de preocupación. Pero, y aquí viene el pero, si usted está como agraviada y se siente agraviada, entonces usted va a ir y va a demandar a su apoderada por haber actuado más allá de los límites de lo que usted le pidió o le facultó para hacer. Y como la pita, ya se lo dije, se revienta muchas veces del lado más débil, nada obsta para que la demanda también la haga contra el notario que autorizó esa enajenación, sin exigir un poder especial o general con cláusula especial en el que se especificara, en el que se determinara los inmuebles que serían objeto de esa enajenación. Entonces no hay ninguna duda, desde mi óptica, que el notario tendría responsabilidad. Responsabilidad administrativa, responsabilidad civil para la indemnización de daños y perjuicios, y si estaba consciente y lo hizo a propósito, hasta responsabilidad penal podría tener. Decir, estas cosas hay que conocerlas, pues, y por eso es que se les están explicando a ustedes, para que conozcan que para poder autorizar algunos contratos en donde el compareciente no es el otorgante, sino que es un apoderado, usted sepa, porque ha estudiado estas reglas, cuándo sí y cuándo no. Ahora, no sé si con ustedes les di el consejo del año. El consejo del año es que cuando usted tenga dudas en cuanto a hacer o no hacer algo, no lo haga. Es decir, permita que la duda sea suficiente para decirle no lo hagas. Espera a que resuelvas la duda a tu satisfacción, pero de momento no te comprometas y no lo hagas. Creo que les dije también en otra ocasión que cuando lleguen a sus oficinas requirentes con prisa, mirando el reloj y señalándoselo a usted, y como quien dice, despáchenlos de inmediato. Dígales con el debido respeto que usted necesita algún tiempo para poder analizar la documentación, para consultar disposiciones legales aplicables, para conocer a profundidad las circunstancias que rodean el negocio jurídico que desean hacer, y que no puede usted actuar así con prisa o bajo presión, ¿verdad? Y que usted con mucho gusto está dispuesto a servirles siempre y cuando le den el tiempo que usted necesita. Porque cuando andan así a la carrera, olvídese, hasta para imprimir uno se puede equivocar todo y manchar o escribir donde no es. Entonces no, tiene que ser algo muy pausado,
con mucha concentración, con mucha precaución y cautela. Bien, ¿alguna otra preguntita que tengan por ahí? Aquí hay otro artículo que me parece muy útil conocer. Dice que el mandatario, ni por sí, ni por interpuesta persona, podrá comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender. Aquí tenemos una regla general que como tal admite excepciones. Ya vamos a ver cuál es la excepción. Pero la regla es que si a usted, como apoderado, le han encargado vender cosas, usted no las puede comprar. Usted tiene una incapacidad particular en ese caso. Es decir, usted no puede ser comprador de esas cosas que el dueño, el vendedor, le dio poder a usted para que las vendiera. Eso no se puede hacer por regla general. Por excepción sí, porque la parte final dice, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Es decir, el vendedor. Si el vendedor expresamente ha aprobado que usted, a pesar de ser el apoderado, pero también podría comprar esas cosas, entonces no hay problema. En ese caso sí se podría. No estaría afectado por esa incapacidad particular. Pero si no cuenta con esa aprobación expresa, entonces no se puede hacer esa compra. Usted mismo comprar lo que se le ordenó o se le comisionó o se le encargó vender. Igual, si lo que se le ha encargado es comprar, usted no puede vender de lo suyo al mandante. Es decir, si el encargo consiste en comprar, mira, te doy poder para que me compres una propiedad, una casita, un terreno, una finca, un rancho, un nicho. Es decir, o esto se aplica a los bienes muebles también. Aquí no estamos hablando solo de bienes raíces. Aquí estamos hablando de todo tipo de bienes, muebles o inmuebles. Un vehículo, por ejemplo. Te dejo poder para que me puedas adquirir un vehículo de tales y tales características. Resulta que usted tiene un vehículo de esas características. El vehículo es suyo. Usted, en ese caso, no se lo puede vender. Ni por sí, ni por interpuesta persona. La persona interpuesta es el famoso hombre de paja o mujer de paja, para ser igualitarios. Es decir, el prestanombres, el testaferro, aquel que sirve nada más como pantalla, como, ¿cuál es la palabra? Como simulador, ¿verdad? Como puente, es decir, ese cómplice, ¿no? En lo que bien podemos llamar un delito civil. Entonces, tomando en cuenta esto, si hubiera aprobación expresa del mandante, entonces no hay ningún inconveniente, no hay incapacidad particular en ese caso y el acto jurídico procede. Y fíjense qué interesante, ahí tenemos uno de los varios ejemplos que se pueden dar de autocontrato o contrato consigo mismo, que así lo denomina también la doctrina. Es decir, el autocontrato o contrato con uno mismo es cuando, y vean el aspecto notarial del asunto, vean la importancia que tiene en sede notarial, es cuando el instrumento que contiene un contrato es suscrito o firmado
por una sola persona. Pero esa sola y única persona está actuando con una doble calidad. En el ejemplo este del 1904, estaría actuando como apoderado del comprador y en nombre propio, como vendedor. O como apoderado del vendedor y a la vez en nombre propio como comprador. Entonces, en casos como ese, donde quien viene con el notario es un apoderado a quien se le ha aprobado expresamente lo que dice el 1904, ahí se hace un autocontrato, porque el notario, al redactar este documento, esta escritura matriz o este documento privado que va a ser reconocido después, ojo, solo hace comparecer a una persona. Y esa única persona sería, como les repito, compareciente y otorgante al mismo tiempo. ¿Cuál es su pregunta? Licenciado, tengo una consulta acerca de la calidad que puede tener, la doble calidad. Puede ser apoderado del comprador y también apoderado del vendedor. Por supuesto. Puede haber una manera de autocontrato así, sí, ¿verdad? Sí, ese, por cierto, es otro ejemplo que hay de autocontrato. Repito, ese es otro ejemplo que hay de autocontrato. Cuando una sola persona tiene dos calidades: apoderado del vendedor y apoderado del comprador. Es decir, no es que esté comprando para él o vendiendo de lo suyo, no, sino que aquí él tiene poder de dos personas. Una le dijo que por favor le comprara algo y el otro le dijo que por favor le vendiera algo. Entonces viene él y dice, pero esto que aquel me dijo que le vendiera, este me pidió que se lo comprara, ok, voy a hacer el negocio. Entonces, él perfectamente va con un notario, presenta los dos poderes y de esa manera el notario levanta un instrumento con un compareciente único que va a firmar. Pero eso no significa que no concurran aquí dos voluntades: la voluntad del vendedor y la voluntad del comprador. Es decir, siempre hay consentimiento, siempre hay contrato. O sea, no es un acto jurídico unilateral, no, es bilateral, porque existen, repito, esas dos voluntades. Porque todo contrato es una convención, es un acuerdo de voluntades, es una declaración bilateral de voluntad. El contrato, por definición, por su naturaleza intrínseca. Entonces, el autocontrato, repito, se puede dar en los casos del artículo 1904, cuando el mismo apoderado compra o vende de lo suyo a su poderdante. Ahora, si es que es apoderado de dos, pues no estamos en presencia del 1904. Es decir, eso sí, que el poder para vender tiene que determinar el inmueble que será objeto de la venta. Aquí hay otro caso que no tiene que ver con la venta, sino con el mutuo o préstamo de consumo. Vamos a pedirle a Dinet, ayúdenme a leer el artículo 1905, por favor. Encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante, o falta de esta designación,
al interés ilegal, pero facultando para colocar dinero a interés. No podrá tomar un prestado para sí sin aprobación del mandante. Gracias. Bien, ¿alguien quisiera explicar en sus propias palabras cómo entiende este artículo, el 1905? Vamos, anímense. Bueno, vamos a ver entonces dedocráticamente, como dicen por ahí. Gerson. ¿Está por allí Gerson? Gerson a la 1. Gerson a las 2. Gerson a las 3. No está Gerson. Sí, lo que pasa es que no podía prender el micrófono, no sé si me escucha. Ah, sí, ya le oímos, sí. A sacarlo de la sesión iba, fíjese, pero bueno, qué bueno que al final logró. Vaya, mire, nomás le pregunto si usted logra comprender de su sola lectura este artículo, el 1905. Vale, solo lo voy a volver a leer rapidito porque no lo había leído. Encargado. No. A leerlo así nada más, no les entiendo en sí, pero porque dice el encargado de tomar dinero prestado podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante. Vaya, está bien. Yo más o menos creo que lo entendí. Por ejemplo, como que usted me deje encargado a mí $1,000 que yo la pueda prestar junto con los intereses, ¿verdad? Usted me da la facultad para eso, pero de ese dinero no podré tomar prestado nada para mí, sin su autorización. Así es. Ok, la parte última es correcta, ¿verdad? Sí, dígame. En la parte primera yo lo interpreto así, ¿verdad? Que el encargado de tomar dinero prestado para prestarlo él mismo al interés designado por él mismo. Creo que él mismo quiere decir que él puede prestar el dinero. Él puede, sí, correcto. Ajá, él puede prestar el dinero. Sí. Entonces, de su patrimonio, me imagino. Sí, que puede sí. agarrar y prestarse al que se lo ha encargado. Sí, Esa correcto. La primera parte sí la comprendo, ¿no? Que no puede agarrar prestado. No sé, está algo confusa, de verdad. Vaya. ¿Alguien más quisiera opinar en cuanto a este artículo 1905? Mi personal. Vaya, le escuchamos. Lo que yo entiendo es lo siguiente, es decir, que usted me proporciona los $1,000 como anteriormente lo había dicho el compañero, digamos al 4% de interés. Lo que yo voy a prestar quiere decir que yo sí los puedo tomar prestado, pero tengo que pagar ese 4%. Y lo que sucede en la mayoría práctica, o lo que quiere decir el artículo, lo que tengo entendido, como me autorizaron, puedo tomar $500, pero no le voy a pagar el 4%. A eso es lo que yo tenía entendido. No sé si será así.
Vaya, muy bien. Gracias por su participación. Sujei, si gusta, puede bajar ya la manita, la mano. Lick, Ok, dígame. también quisiera resaltar algo del artículo que dice a interés del designado. O sea que es como un requisito que está pidiendo para poder tomar dinero prestado que sea a interés del designado, ya sea específicamente o el interés legal que se regula. Prácticamente que si no cumple este requisito, que si presta el dinero y no es interés legal del designado, no podrá hacerlo prácticamente. Tiene que ser al interés de este. Y de ahí dice, pero facultado para colocar este dinero de interés no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Venimos a caer en el mismo criterio, que tiene que ser a interés. Ok. Solamente. Bueno, gracias. Elías. Si le podríamos cambiar tal vez la estructura al mismo artículo, ¿verdad? Ok. Como separarlo. Encargado de tomar dinero prestado podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante, coma, y le agregamos, pero facultado para colocar dinero a interés no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante y o a falta de designación lo dejamos por último para poder complementarlo, ¿no? Porque así es como se complementa. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Perfecto. Ok. Vaya. Sirva este ejercicio para de alguna manera exhortarles a ustedes a tratar de concentrarse en algunas normas y buscarle por todos lados hasta poder captar qué es lo que la norma nos quiere enseñar, ¿verdad? Tal como lo hizo, por ejemplo, Elías cuando dice, sería bueno, como que dice, aquí cortarlo y luego meter esto otro. Eso se llama analizar. Analizar es descomponer un todo en sus diversas partes para tratar de encontrarle, ¿verdad?, sentido. Y esos son ejercicios muy, muy valiosos y que nosotros tenemos que hacer. Porque, repito, y aunque ustedes tienen de momento esa oportunidad de consultar con un profesor, igual uno no es que todo lo sepa tampoco, ¿verdad? Pero de alguna manera uno tal vez ya pasó sus ojos por allí o ya ha tenido alguna experiencia con relación a eso que se formula allí y algo les puede ayudar. Pero, imagínense, 1905 es este artículo. O sea que antes que él hay 1904 artículos y después hay otro gran montón. Entonces casi cada artículo requiere a veces algún tipo de interpretación o explicación. Entonces ustedes también tienen que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, por analizar las normas legales. Bien, les voy a decir cómo lo entiendo yo, ¿verdad? Aquí tenemos dos posibilidades o dos escenarios. El primero es que el poderdante le diga a su apoderado, ¿sabes qué? Conseguime plata vos, necesito dinero, necesito dinero, conseguime por favor, te autorizo, te doy poder para que me consigas dinero prestado. Y aquí tenemos una desviación, dos alternativas, que se designe un tipo de interés o que no se designe. Eso a veces es hasta cuestión de olvido, que digamos que si se hizo un documento de poder, el notario debería andar en la jugada. Y el notario decirle a las partes allí, al poderdante y al apoderado, ¿no cree que sería bueno designar un tipo de interés? Oh, sí, claro, designemos ahí. Mira, conseguime plata, pero no más del 2% mensual. O sea, yo no estoy pagando más del 24% anual. Ahí se está designando el interés. Y eso es muy bueno, que se designe el interés. Porque si no se designa el interés, no, hombre, el apoderado podría conseguírselo a un interés que sea gravoso o exorbitante,
o en todo caso que el apoderado jamás hubiera recibido a ese tipo de interés. Imagínese que le diga, conseguime $1,000 que los necesito. Sí, cómo no, cómo no. Aquí están, mira, aquí ya te firmé incluso el contrato de mutuo y vas a pagar el 20% mensual. O sea, el 20%, $200 mensuales por los 1,000 que le están prestando. Es decir, lo que le quiero decir es de que cuando se designa el interés, obviamente hay más claridad y un ejercicio del poder, por qué no decirlo, más conforme con la voluntad del poder dante. Pero bien, si no se designa el interés, aquí habla del interés legal. Fíjense, otra pregunta que surge a quemarropa, ¿no? ¿Cuál es el interés legal? Hay un artículo en el Código Civil que dice que el interés legal es del 6% anual. No sé si ya estará reformado, pero lo voy a buscar, ya que estamos aquí cerca. Sí. El artículo 1964 dice el interés legal es el 6% al año. Entonces, esto tiene relación con lo que estamos viendo en el artículo 1905, el interés legal. En lo civil, 6% al año. Es un buen interés, un buenísimo interés. 6% anual. Bueno, déjenme ver si puedo terminar entonces la idea con la explicación que les estaba queriendo dar. Hay dos escenarios, les decía. El primer escenario es que le diga, conseguime dinero. Necesito dinero. Conseguímelo. Ok. En ese escenario, si se ha designado interés, entonces el apoderado no necesita aprobación del mandante y le puede prestar ese dinero de lo suyo, es decir, del dinero del apoderado, sin aprobación, siempre y cuando sea al interés designado. Si no hubo designación de interés, también se lo puede prestar de su propio dinero, pero eso sí, al interés legal. Cuando no hubo designación, el interés legal es el único que se puede aplicar en ese caso. Entonces, híjole, ¿qué dice aquí? Espérenme. Es una travesura, como estoy en el teléfono también. Bueno, entonces, ya me quedé oyendo ya. En ese escenario, no, voy a apagar esto mejor, ya me voy a salir de la sesión. Vale. En ese escenario, no necesita aprobación del mandante, cuando el encargo es conseguirle dinero al mandante, al poder dante. Entonces, si se ha designado interés, él se lo puede prestar a ese mismo tipo de interés. Y si no se ha designado, al interés legal. Ese es el primer escenario. Segundo escenario. Toma estos $1,000, los quiero colocar, los quiero prestar, obviamente, a interés. Es decir, quiero prestar este dinero. Entonces, en ese segundo escenario, lo que nos está diciendo el artículo es que el apoderado no puede tomarlo prestado a menos que tenga la aprobación del mandante. En ese segundo caso, cuando lo que el mandante quiere es prestar, o sea,
dar él el dinero para que lo presten a otra gente, entonces allí él no puede, el apoderado. Así se designe o no se designe interés, él no puede tomarlo prestado para sí, a menos que tenga la aprobación del mandante. Bueno, yo creo que eso es suficiente con relación a este asunto del poder. Vamos a volver a la ley de notariado y nos vamos a concentrar en lo que dice el artículo 37 de la ley de notariado, porque tiene relación con esto que hemos estado comentando. Dice este artículo 37, de hecho, ayúdeme Jacqueline a leerlo, por favor. El 37, si es tan amable. Está bien. No podrá procederse a extender un instrumento cuando las partes no tengan capacidad legal para otorgarlo, o si no estuvieran presentes dichas partes, sus mandatarios o representantes legales, en su caso, todo bajo pena de nulidad. Muy bien, gracias. Aquí tenemos un artículo 37 que es clave, que nosotros no podemos soslayar. La palabra soslayar significa dejar de lado o hacer caso omiso o hacernos del ojo pacho. Es decir, no podemos no ver o no analizar el artículo 37. Porque bajo pena de nulidad establece que no se puede proceder a extender un instrumento si las partes no tienen capacidad legal para otorgarlo. Ahora bien, es pues un deber profesional y legal del notario asegurarse que las partes tengan esa capacidad legal. Miren, una vez yo tuve una experiencia. Me llegaron a buscar a la oficina unas personas diciéndome que un familiar deseaba pues transferir una propiedad, pero que no estaba muy bien de salud y que estaba en cama. Entonces me dijeron que vivía en X lugar, aquí en la ciudad, allá por el hospital, por cierto, y yo lo que tuve a bien fue ir para, obviamente, cerciorarme de ese estado de salud en el cual se encontraba. Y descubrí que la persona estaba muy mal de salud. Es decir, no tenía ya plena conciencia de sí mismo. Estaba ya muy, muy enfermo. Entonces, ahí vea como me insinuaban de que no, si mire, si de todas maneras él pues no sabe firmar y él siempre ponía la huella y vea. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener muchísimo cuidado, porque nada cuesta, pues no, si mire, si es con la familia misma, si es a un hijo que le va a dejar, que no se cae, que no se cuánto, pero uno tiene que ser muy firme en sus valores, en sus principios, en sus convicciones y no permitir que se hagan cosas que después pueden resultar. Y aunque no resulten usted, es decir, aunque la gente haya tenido razón y de hecho por meses el hombre estuvo diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llevan? Tráiganme al notario o llévenme y yo es mi voluntad. O sea, es posible que... Pero, aquí viene el pero, uno no puede
no puede bajo ningún concepto autorizar un instrumento con semejante circunstancia, ¿no? De un otorgante que no tiene capacidad, o sea, no sabe lo que está haciendo. Pues, o sea, aquí no se trata de que la huella es la que va a quedar allí y la fe pública del notario, ¿verdad? Sino que tiene que ser un acto consciente, voluntario, en donde efectivamente se ha recibido esa voluntad de las partes, no asumir o suponer o dejarse llevar por lo que dicen los demás, sino que tiene que ser la propia parte. Entonces, uno no necesita declaración judicial de incapacidad. A veces basta con una conversación 2, 3, 5 minutos cuando mucho para poder determinar si la persona está en su sano juicio. No necesita que me muestren una declaratoria de incapacidad, pero es obvio que tampoco uno tiene las herramientas técnicas como para determinarlo con certeza. Pero otra vez, si usted tiene duda sobre hacer o no hacer algo, el consejo es no lo haga. Este artículo también exige que las partes estén presentes. Miren, yo no sé si todavía, pero hace algunos años, en su humildad, en su sencillez, la gente pensaba que bastaba con que una persona dejara la cédula. Antes no había DUI, documento único, era la cédula. Bastaba con que dejara la cédula, porque muchas veces, no solo una, varias veces, llegaron con esa intención. Mire, quiero que se haga esto y fulano. No, pues él no está. ¿Dónde está? Se fue para el norte. Ah, bueno, pero dejó la cédula. Me da risa cuando recuerdo, porque la gente obviamente lo que quería significar con eso es, no hay problema, aquí está la cédula, tome los datos de la cédula y ahí está la firma, se le hace la firma. Ay, hombre, la gente sale con unas cosas a veces y es necesario, obviamente, enseñarles, ¿verdad? Explicarles de que si no están presentes no se puede. Miren, a ustedes les van a llegar gentes así, les van a llegar, no tengan dudas, si no es que les han llegado ya. Permisos migratorios, ¡úpale! Ese es pan de cada día. Permisos migratorios, es decir, la autorización de uno o de ambos padres para que una persona menor de edad pueda salir del país. Mire, tengan muchísimo cuidado con ese tipo de autorizaciones. Asegúrense de tener al padre o a la madre, en su caso, frente a ustedes. Vean el certificado de nacimiento, vean los documentos de identidad. Ya les dije yo, creo que a ustedes o al otro grupo, no tengan ningún temor de agarrar el DUI y ponerlo así enfrente de la persona y comparar la foto con la persona. Mire, este es usted. Mira. Es decir, asegúrense de que están frente a la persona que dice ser. Y jamás, pero jamás de los jamases, vayan a ponerle solamente su firma y su sello a un documento ya firmado. Y que se lo llevan diciéndoles, mira, aquí está, ya está firmado, no se preocupe. Pero usted no ha recogido la firma, la recogió otra persona. ¿Y cómo le consta a usted que esa persona que dicen ser el papá o la mamá es quien firmó? O sea, si a usted no le consta, ¿cómo va a dar fe de algo que no le consta? Eso no es lógico, no es razonable, no es legal, no es lícito, ni justo, no es correcto, no lo haga. Así que tienen que estar presentes. Por eso el famoso dicho, ante mí comparece fulano y me dice,
me dice, yo he escuchado lo que me dijo. Ahora bien, aquí se abre, repito, la posibilidad de que el instrumento intervengan las partes, entendamos los interesados, entendamos aquellos que se van a ver afectados para bien o para mal, es decir, con un beneficio o con un perjuicio de lo actuado, las partes o los otorgantes, que a veces son comparecientes, a veces, pero a veces no, porque no están. ¿Y cómo van a comparecer si no están? Ah, bueno, comparecen por medio de, ok, por medio de, pero ellos son otorgantes y los que comparecen son los comparecientes. En este caso habla de los mandatarios o representantes legales. Aquí se dan las figuras que ya comentamos. Mandatarios cuando se trata de un poder o representantes legales cuando se trata de personas naturales incapaces o de personas jurídicas que no pueden actuar por sí mismas. Ojo, esto es bajo pena de nulidad. Ahora, aquí hay lo que a mí me parece una contradicción interna muy grave y que vale la pena comentar. 2 artículos antes, en el artículo 35, dice lo siguiente, y Giselle, ayúdeme a leer, por favor, el artículo 35, si es tan amable. Sí, voy. Dice, cuando algún otorgante comparezca en representación de otra persona, el notario dará fe de ser legítima la personería con vista del documento en que conste, en el que citará con expresión de su fecha y del funcionario o persona que lo autorice. Si el notario no encontrara legitimar a la personería con el documento en que se exhibe, cumplirá con advertirlo así a los interesados. Gracias, Giselle. Vaya, miren, yo creo que aquí hay una contradicción en la parte final con lo dispuesto en el artículo 37. Porque en el artículo 37 acabamos de aprender que bajo pena de nulidad no se puede proceder a extender un instrumento si las partes no están presentes, sus mandatarios o sus representantes legales. Ahora, imaginémonos que sean los mandatarios o los representantes legales los que están presentes. Caso que es muy común, mandatarios. Okay. Pero ¿cómo determina el notario que una persona es mandataria o representante legal de otra? ¿Cómo lo determina el notario? Fácil, con los documentos que le presentan. Porque le tienen que presentar documentos. Mire, no se deje ir usted. No vaya a ser tan ingenua o ingenuo de creerle, ya solo porque le dice, no, yo actúo como apoderado de fulano. Ah, ¿de verdad? Ah, qué bonito. ¿Y el poder dónde está? No, era un poder verbal, así, verbal. No, lo siento, no puedo. ¿Cómo acredita una persona que es el papá o la mamá o el representante legal en el caso de una entidad? ¿Cómo la acredita? Otra vez, con los documentos correspondientes. Entonces, el artículo 35, de una manera que a mí me queda un poco confuso, ¿no? Cuando algún otorgante, aquí debió decir compareciente, pero bueno, cuando alguien comparezca en representación de otra persona, esa otra persona es el otorgante. Okay. Cuando alguien comparezca en representación de otra persona, el notario tiene que dar fe de que esa personería es legítima, con vista o por haber visto el documento en que consta esa personería. Documento que tiene que citar
el notario tiene que escribir el documento expresando su fecha y el funcionario o persona que lo ha autorizado. Hasta aquí, perfecto. Estamos bien. Pero miren lo que dice. Si el notario no encontrare legitimada la personería con el documento que se le exhibe, cumplirá con advertirlo así a los interesados. Esta frase, cumplirá con advertirlo así a los interesados. ¿Qué idea les da a ustedes? Ayúdenme, vaya, porque digamos que yo ya por viejo que estoy, ya no entiendo bien yo digamos las palabras, lo que significan. Pero ¿qué entienden ustedes cuando dice, si el notario no encontrare legitimada la personería con el documento que se le exhibe, cumplirá con advertirlo así a los interesados? A ver. ¿Quién quiere opinar? Yo creo que los interesados, no sé si estoy equivocado, sería en este caso el otorgante. En este caso sería, en este caso el notario tiene que decirle no a la persona que está diciendo que está legitimada para hacer dicha actuación, sino a los interesados. Creo que son, en este caso, el otorgante. ¿Sí o no? No estoy equivocado. No sé. Muy bien, gracias. Gracias por su opinión. Vaya, efectivamente, el otorgante es aquel o aquella que va a resultar afectado, para bien o para mal, del negocio, del acto, contrato, declaración. El otorgante puede comparecer de manera directa, en persona, o puede enviar a alguien más, un apoderado, por ejemplo, o un representante legal en el caso de las sociedades. Pero el punto aquí, o la pregunta que yo les hago es, si el notario no encontrare legitimada la personería con el documento que se le exhibe, le presentan un poder y están a punto de vender un inmueble, y usted ya sabe que ese poder tiene que ser especial o general con cláusula especial, y usted ya sabe también que se tiene que determinar el inmueble, y en ese poder no viene la determinación del inmueble. Entonces usted no encuentra legitimada la personería. Aquí dice, cumplirá con advertirlo así a los interesados. Miren, lo que quiere dar a entender este inciso final es que el notario puede continuar con el instrumento, aunque no encuentre legitimada la personería. Él cumple con advertírselo a los interesados. Es decir, en este estado, el notario le advierte a los interesados que no encuentra legitimada la personería con el documento que se me ha exhibido. Pero a pesar de eso, el notario puede continuar. Miren lo que dice en ese mismo orden de ideas el siguiente artículo. Si los otorgantes presentaren documentos que deben servir de base para la celebración del acto o contrato, un poder es un documento que debe servir de base, pues, y dichos documentos adolecieren de algún vicio o defecto, el notario se los hará saber para que sean subsanados o para que, si quisieren, se otorgue así la escritura, haciéndose constar la advertencia del notario. O sea, que le está dando al notario la libertad de poder hacer la escritura, es decir, autorizarla, que se otorgue la escritura, eso sí, haciéndose constar la advertencia. Es decir, él cumple con advertirlo a los interesados
pero igual puede autorizar, puede permitir que se otorgue la escritura con todo y defecto, con todo y el vicio que encontró. Miren, jóvenes aún, entre el artículo 35, inciso segundo, y el artículo 36, yo miro una franca contradicción con el artículo 37. Así que no puedo menos que advertirles a ustedes que apliquen el artículo 37 solamente. Y si usted no encuentra legitimada la personería con los documentos que se le han presentado, es obvio que no están presentes los mandatarios o representantes legales de esa persona. Entonces no extienda el instrumento, no autorice el instrumento, porque se lo van a anular. Y la declaratoria de nulidad perjudica al notario, porque a él le pueden reclamar indemnización de daños y perjuicios, aparte de una multa o una suspensión que le pueden poner en la corte. Si hay un vicio o defecto obvio, hágaselo saber a los interesados, pero no les dé esta opción de que si ellos quieren, igual se va a otorgar la escritura. ¿Y para qué la va a otorgar con semejante defecto, con semejante vicio? No tiene lógica, no tiene sentido. Se va a meter en problemas con el artículo 37. Así que mi consejo para ustedes es que apliquen el artículo 37. Ok, jóvenes, aún llegó la hora de decir goodbye. Y vamos a terminar la grabación por una parte. Stop recording. Y aquí también.